Bien, buenas noches nuevamente con todos. Como siempre, es una alegría participar en estos eventos académicos. En esta ocasión vamos a desarrollar pues todo lo concerniente al Sistema Nacional de Abastecimiento Público, pero en el marco de la Ley 32069 y su reglamento, que justamente aprueba la Ley General de Contrataciones Públicas y que entró en vigencia el 22 de abril de este año, o sea, hace poquito, ¿no? De manera introductoria, es importante comentarles que como parte de la reforma de todo el sistema de contratación pública, que no ha iniciado con esta ley en realidad, ha iniciado ya hace varios años. El primer paso fue justamente con el decreto legislativo 1439, que creó el Sistema Nacional de Abastecimiento Público debido a una necesidad de tener de manera integrada, ¿no? Todas esas normas que se encontraban dispersas y que de alguna manera pues se han ido segmentando, se han ido articulando y buscan un resultado en común, ¿no? ¿Cuál es ese resultado en común? Que nuestras contrataciones, llámense de bienes, servicios, consultorías y obras, que realizan las más de 3.000 entidades a nivel nacional, se gestionen bajo ciertos parámetros y no necesariamente bajo las diversas formalidades que ya estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, para esto se han incorporado enfoques, se han incorporado principios, se han incorporado modalidades, se han incorporado nuevos procedimientos, se ha modificado la denominación de diversas cosas, ¿no? Debido a que uno de los objetivos también al que apunta la norma es que salgamos a realizar procesos tanto de bienes, servicios, consultoría y obras de acuerdo a los contratos estándar, ¿no? En el caso de obras particularmente se habla bastante ya de los FIDIC, de los NEC, justamente la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Ya hace mes y medio más o menos atrás, publicó ya el listado de contratos de estándar de consultoría e ingeniería internacional que pueden usar las entidades del Estado para agilizar también sus procesos dentro del marco también de las obras en virtud del parámetro de Fast Track, entre otros, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a realizar una clase introductoria básicamente de todo lo que se va a desarrollar en estas 8 sesiones para que ustedes tengan una noción general del sistema y para que vayan también pues ir anotando por ahí sus preguntas y vayan despejando todas las dudas que estoy seguramente tienen, ¿no? Entonces vamos con la primera PPT. Entonces, ven ustedes que el 24 de junio del 2024, o sea, hace un año, ¿no? Se publicó la ley 32069, que aprueba la Ley General de Contrataciones Públicas y deroga automáticamente al texto único ordenado de la ley 30225, ¿no? La anterior ley de contrataciones del Estado. Les cuento un poquito, ¿no? Eh, Hay tres pilares que se tomaron en cuenta para la reforma de la contratación pública, ¿sí? Y los tenemos así bien marcados. Uno de ellos fue la construcción de toda esta infraestructura deportiva para los Juegos Panamericanos Lima 2019, ¿no? Donde prácticamente a través de este programa Legado, ¿no? O esta entidad, unidad ejecutora que se creó, denominada Legado, ¿no? Entonces, necesitaban agilizar no solamente la contratación para infraestructura, sino también para diversos bienes y prestaciones de servicios, ¿no? Entonces se optó básicamente por los contratos internacionales, por los contratos modales o estos contratos de ingeniería de uso internacional, ¿no? Como ya les venía comentando, ¿no? Como el AI, el FIDIC, el NEC, entre otros, ¿no? Pero a nivel del MEF solo se han aprobado por ahora los NEC y los FIDIC. Entonces, hubieron buenas prácticas, ¿no? A través también de estas modalidades de contrato gobierno-gobierno, y es por eso que se ha recogido también algo de esta experiencia en el nuevo modelo de contratación pública. Por otro lado, tenemos otro de los pilares que es la reconstrucción, ¿no? Derivada justamente de estos fenómenos del niño. Muchos de ustedes que viven en Piura deben haber vivido en carne propia toda esta situación, todas estas contingencias que se generaron. Entonces también se ha recogido de ahí experiencias buenas que se han incorporado en la nueva norma, ¿no? Y otro de los pilares que también se ha tomado en cuenta de manera muy específica es justamente las compras o contrataciones que se realizaron dentro de la pandemia y post-pandemia, ¿no? ¿Sí? Recuerdan que de un momento a otro nos dijeron inmovilización, ¿no? A nivel nacional nadie podía salir a su casa, no podía ir al trabajo, no podía ir a comprar. Entonces, ahí también se tuvieron que incorporar mecanismos excepcionales, mecanismos de reactivación económica, que hasta ahora en algunos extremos para las MIPES se siguen operando, pero en buena cuenta hubo bastante experiencia en realidad, ¿no? Hubieron muchas cosas positivas que se han recogido y eso es lo que ha traído como resultado la Ley General de Contrataciones Públicas,
que por cierto todavía no es perfecta del todo, ¿no? Ya hay algunas deficiencias que en la práctica le hemos notado. Imagínense, esa norma tiene prácticamente, desde que se publicó el reglamento, entró en vigencia, tiene un mes, ¿no? Y ya hemos visto algunas, por ahí algunos vacíos, algunas contradicciones, algunas deficiencias, seguramente será motivo de una modificación normativa. No pronto, porque todavía hay que aterrizar algunas cosas, ¿no? La DGA todavía está sacando los diversos documentos también que hacen referencia a la norma. Hace una semana sacaron ya uno de los requisitos que se necesita para aprobar el expediente de contratación, que es justamente el formato para determinar la estrategia de la contratación pública. Y es que eso también apunta a la norma, ¿no? Esta norma busca que para gestionar un contrato, ¿no? Y esto hago contrato como resultado final porque el antecedente es el requerimiento, ¿no? Entonces, se elabore o se tenga en cuenta una estrategia de compra. Así como nosotros de manera cotidiana, cuando queremos comprar un bien, un servicio, de alguna manera elaboramos una estrategia, ¿no? Por ejemplo, se viene el Día del Padre, ¿ya? Yo sé que muchos de nosotros, me incluyo porque yo también viajo, entonces por el Día del Padre ya estamos pensando si vamos a viajar, ¿no? Yo estoy en Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a viajar a Cajamarca. Entonces yo ya estoy pensando a ver cuándo es oportuno comprar mi pasaje. Ahorita, la próxima semana, un día antes del Día del Padre, no creo que me sea rentable y que sea una buena estrategia de compra, ¿no? ¿Sí? Entonces voy evaluando, a ver, si viajo a Cajamarca, ¿cuántos días me voy a quedar? ¿En dónde me voy a quedar? ¿En la casa de mis padres? ¿Me voy a quedar en un hotel? ¿Voy a viajar solo? ¿Voy a viajar con la familia? ¿No? Durante el periodo que esté allá, ¿dónde voy a almorzar? ¿No? Voy a hacer alguna compra, voy a traer algún souvenir. Entonces, todo eso en realidad forma parte de una estrategia cotidiana, miren, que simplemente se traduce, ¿no? A un viaje por el Día del Padre. Entonces, lo que se busca, así con este cortito ejemplo, es que las entidades del Estado también, para gestionar la compra de un bien, servicio, consultoría o una obra, también apliquen ciertos criterios que de manera estratégica les permitan adquirir, comprar, ejecutar, teniendo en cuenta el valor por dinero. Anteriormente hablaba mucho de la gestión por resultado, ahora nos habla esta norma del valor por dinero. ¿Sí? Nos dice también que analicemos todo el ciclo de vida de la contratación pública, entre otros aspectos que ya vamos a ir comentando más adelante, ¿no? Pero bueno, entonces en el marco de estos tres pilares básicamente es que se gesta eh, la reforma del sistema de contratación pública y como les repito, ¿no? El 24 de junio se publica esta norma y establece que va a entrar en vigencia a los 90 días calendario, pero de la publicación de su reglamento. Esta norma, por cierto, ha recibido muchas críticas. Muchos dicen que es una norma muy técnica, ¿no? Les cuento muy rápido que ahora para, para elaborar el requerimiento, ¿no? Es más, para convocar un procedimiento de selección con la norma anterior, tú necesitabas tener cuatro requisitos. Primer requisito, que esa necesidad se encuentre incluida en el Plan Anual de Contrataciones del Estado. Segundo requisito, contar con un expediente de contratación aprobado. Tercer requisito, que se haya designado el conductor del procedimiento. Y cuarto, que se hayan aprobado las bases. Con la nueva norma, ¿no? Entonces, ya no te habla como requisito, no establece como requisito que esté incluido en el PAC, sino que esté incluido en el cuadro multianual de necesidades. Ahí viene la articulación que yo les venía comentando, ¿no? Sistema Nacional de Abastecimiento Público, cadena de abastecimiento público, programación multianual, articula justamente con las necesidades, ¿sí? Entonces se buscan que esas necesidades también se encuentren programadas, no solamente por un periodo anual, como normalmente lo hacíamos a través del cuadro anual de necesidades, ¿no? Sino que haya una programación mínima de 3 años, ¿ya? Y es que recuerden que el tiempo pasa muy rápido, un año, ¿no? Vuela, ¿sí? Imagínate elaborar el ejemplo que yo siempre les pongo, ¿no? Tu proceso de seguridad o de limpieza, ¿no? Todos los años, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te demora en actuaciones preparatorias, en proceso de selección y en firmar el contrato? Ya 4 meses. ¿Cuánto tiempo te queda para ejecutar ese contrato? ¿No? A eso hay que sumarle que normalmente las entidades del Estado todos los años compran casi lo mismo. Es muy excepcional, muy particular que compren algo distinto, ¿no? Salvo algunas entidades, pero bueno, por lo general esa es la rutina también para todas las entidades, ¿no? Entonces, les decía que algunos han criticado esta norma porque dicen que es muy técnica, ya que se incorpora muchos aspectos que retrasan particularmente las actuaciones preparatorias, ¿no? Hay que segmentar la contratación, hay que elaborar una estrategia de contratación, ¿sí? Y esos formatos que ha publicado la DEC son bastantes extensos en realidad, ¿no?
De repente alguno de ustedes ya lo ha visto y si no, no se preocupen que a lo largo de estas sesiones lo vamos a revisar juntos. Entonces, miren, esta norma tiene 6 títulos y 100 artículos. Para una ley que tenga 100 artículos es sin duda alguna bastante, ¿no? La ley anterior tenía 62 artículos, ¿sí? Bueno, por lo demás, tiene 29 disposiciones complementarias finales, una disposición complementaria modificatoria, 10 disposiciones complementarias transitorias y una disposición complementaria derogatoria, que es justamente la que deroga la ley 30225, ¿no? Vamos, de antemano, si hay alguna consulta, alguna duda, con toda confianza, activan el micrófono y me la hacen saber, ¿ah? Ok, entonces en esa línea es que el miércoles 22 de enero de este año, ¿no? 2025, se publica el Decreto Supremo 009-2025 del sector Economía y Finanza, que justamente aprueba el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Esta norma también es más extensa que la que teníamos. El reglamento anterior tenía solamente 260 artículos. Este reglamento tiene 389 artículos y distribuye al inicio, ¿no?, del reglamento básicamente con definiciones como los actores del proceso de contratación, los impedimentos, trámites a través del RNP, ¿no? Divide mucho el tema de inicias con el trámite de requerimiento para bienes y servicios y después para su procedimiento te tienes que ir más o menos al artículo 80, 90 del reglamento. Para el caso de obras igual, ¿no? Entonces hay bastantes cosas que hilar todavía ahí. Parece un poco desordenado, ¿no? A nosotros que estamos constantemente operando la norma, que constantemente venimos utilizándola, igual al inicio nos ha costado entender algunas cosas, nos ha costado adaptarnos, pero bueno, ya tenemos un mes, nosotros todos los días trabajamos con esto, entonces ya digamos que estamos más familiarizados, ¿no? Pero por lo demás, sí hay cosas que mejorar seguramente, ¿no? Y en el camino se vendrán. ¿Ya? Entonces tiene también 14 disposiciones complementarias finales, 22 complementarias transitorias, una complementaria derogatoria, tiene un anexo de definiciones, ¿no? Entonces, con esta norma se han incorporado varias denominaciones, varios cambios también y conceptos normativos. Entonces, ahí en el anexo de definiciones ustedes van a poder encontrar, ¿ya? Seguimos. Entonces, en esa línea les decía que si el 24 de junio del 2024 se publicó la ley, y su reglamento el 22 de enero del 2025, ¿no? 90 días para que entre en vigencia. El 22 de abril de este año, entonces entró ya en aplicación la Ley General de Contrataciones Públicas, norma que debemos utilizar para la convocatoria de cualquier procedimiento de selección a partir de ese día, del 22 de abril, ¿no? Entonces, aclarando algunas dudas, porque estas preguntas todavía me las siguen realizando, ¿no? Entonces me dicen, si yo convoqué mi proceso el 21 de abril, ¿sí? ¿Cómo se suscribe ese contrato? ¿Con la ley 30225 o con la ley 32069, o sea, con la nueva norma? ¿Cómo? Repito, ¿ya? Si yo convoqué mi procedimiento de selección el 21 de abril del 2025, ese contrato que deriva de ese procedimiento de selección se suscribe teniendo en cuenta las nuevas disposiciones que establece la ley 32069 o se celebra todavía ese contrato con la normativa anterior. No, porque recuerden que en la ejecución del contrato van a haber diversos trámites, van a haber adicionales, van a haber ampliaciones de plazo, pueden haber modificaciones técnicas de ser necesario, ¿no? Pueden haber penalidades, puede haber muchas cosas en realidad que pasan en la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, ¿qué norma aplicas ahí para resolver esa situación? ¿La Con la, 30225 o la con la 32069? anterior, con la 32065. Perfecto, María, ¿no? ¿Qué pasa si convocaste, igual, convocaste hasta el 21 de abril y tu procedimiento de selección se declara desierto? La siguiente convocatoria, ¿cómo sale? ¿Con la norma anterior o con la norma nueva? Con la Con la ¿Qué norma pasa si nueva. ese... anterior. Ya, ok, miren, ya tuvimos ahí dos posiciones distintas, ¿no? ¿Y qué pasa si ese proceso se declara la nulidad? Claro, en el caso anterior, ¿no? Si tu procedimiento de selección se convocó antes del 22 de abril y se declara desierto, pues el día de hoy, ¿no? Entonces tú sigues convocando, ¿no? Vas a convocar tu adjudicación simplificada, pero con la norma anterior. Recuerda que la norma con la que se convocó va a marcar la pauta, ¿no? De esa contratación. Entonces, con la norma que se convocó, con esa norma,
va a culminar ese procedimiento de selección. ¿Sí? Solo si se declara la nulidad y esa nulidad te retrotrae hasta la convocatoria para reformular alguna actuación preparatoria, ahí sí, pues, caballero, ¿no? Tienes que adecuar tu requerimiento y volverlo a tramitar ya con la nueva norma. Pero si te retrotraen hasta la etapa de registro de participantes, integración, evaluación, calificación, tú sigues con la norma anterior. Entonces hay que tenerlo eso bien en claro, ¿no? Porque podemos cometer algún error en la práctica y ya saben que hoy en día los errores, así sean de forma, generan responsabilidad administrativa, ¿no? Y tenemos por ahí, pues, al OSI, al órgano de control, que está pendiente justamente de esos errores que a veces cometemos. ¿Ya? A ver, ¿hay alguna consulta más por el chat? Me parece. Ah, ok, perfecto. Estaban respondiendo las interrogantes que comentábamos. ¿Sí? Entonces, no se olviden, ¿ah? A partir del 22 de abril en adelante, esa es otra pregunta que me hacían, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si yo envíe mi requerimiento, ¿ya? Y, y obviamente no se logró convocar hasta el 22 de abril. ¿Qué pasa con ese requerimiento? Si no se llegó a convocar hasta el 21 de abril, en realidad lo que tiene que hacer el OE, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones, que por cierto, con la nueva norma ya no se llama OE, se llama ahora DEC, se llama Dependencia Encargada de las Contrataciones, ¿no? Entonces, la DEC te va a devolver, pues, ese requerimiento, ¿no? Y te lo va a devolver porque tienes que adecuarte, ¿no? Al nuevo régimen normativo, ¿sí? Y recuerda que para elaborar el requerimiento con la nueva norma, todavía el OS, ¿no? Antes el OSE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ahora se llama OS, Organismo Especializado para las Compras Públicas Eficientes. ¿Sí? Entonces, el OS todavía no ha elaborado un manual o una guía para elaborar el requerimiento como lo teníamos con la norma anterior. ¿Sí? Lo único que tenemos ahorita como instrumento, por lo menos de alcance, que podamos utilizar para elaborar nuestros requerimientos, es el capítulo 3, ¿sí? Que contiene una estructura del requerimiento y está integrado dentro de las bases estándar del procedimiento de selección. Entonces, la Dirección General de Abastecimiento ya publicó justamente la directiva número 2-2025, Economía y Finanzas, ¿no? El H51.04, que justamente aprueba diversas bases estándar, ¿no? ¿Sí? En el marco de los nuevos procedimientos de selección. Por cierto, con la nueva norma ya desaparecieron las adjudicaciones simplificadas, ¿no? Ahora tenemos licitaciones públicas, concursos públicos, ¿sí? Y a su misma vez, ¿no? Estos en su modalidad abreviada, o sea, tenemos licitación pública abreviada, concurso público abreviado, que son los que reemplazan a las adjudicaciones simplificadas. Ya no tenemos a procedimiento de selección de consultores individuales, ¿sí? Entonces, sigamos ahí en esa línea, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué pasaba con las menores a 8 UITs? Con la norma anterior, las compras o contrataciones menores a 8 ITs estaban fuera del ámbito de aplicación de la norma, ¿no? Para eso es que cada entidad tenía su propia directiva, su propio alineamiento y bajo esos alcances se gestionaban estas compras menores a 8 ITs. Con la nueva norma, prácticamente se ha derogado todas esas directivas porque tienes que gestionar esa contratación aplicando ya la ley de contrataciones, la ley general de contrataciones públicas, ¿no? Es más, en esta nueva norma se ha previsto que las compras menores a 8 ITs sean mini procesos de selección. ¿Y por qué digo mini procesos de selección? Porque en tanto se implemente la Pladicop del SEACE, la Pladicop, por cierto, va a ser un nuevo sistema de contratación más adelante, ¿no? Pero por ahora, el SEACE, ¿no? Forma parte de la Pladicop. La Pladicop en realidad va a integrar todas las herramientas en materia de contratación pública, ¿no? Como un solo portal, como un solo sistema integrado, ¿sí? Pero bueno, ¿qué dice la norma con respecto a los contratos menores a 8 ITs? ¿No? Ese es el nombre que se les da ahora, ¿no? Contratos menores, ¿sí? A 8 ITs. Dice que hay que publicar ese requerimiento a través de la Pladicop, ¿no? Se difunde, se publica el requerimiento. Cualquier persona a nivel nacional e internacional puede revisar esa contratación menor 8 ITs, puede formular consultas a través de la Pladicop, puede presentar cotizaciones a través de la Pladicop. La Pladicop también tiene una fecha y límite para que se presenten las cotizaciones y a través de mecanismos de seguridad no va a permitir que nadie conozca los montos ofertados. Esto significa, por ahí me decían algunos preocupados por la contratación de terceros o locadores, ¿no? Me decían, o sea, ahora hay la posibilidad de que alguien oferte menos que el locador. Sí, pues, alguien podría ofertar menos. O sea que cualquiera podría participar, sí, cualquiera que cumpla con el perfil podría participar.
¿no? Entonces, por eso es que le decía que los contratos menores ahora van a ser mini procedimientos de selección, ¿no? Pero esto, vamos manejando algunas cosas con calma, tampoco no los quiero alarmar, ¿no? Esto ya está en la norma, pero su aplicación ha quedado suspendida hasta que entre, ¿no? Hasta que opere en realidad la Pladicop como tal, ¿ya? Y la norma lo que está diciendo entre las disposiciones finales y complementarias es que la Dirección General de Abastecimiento Público, porque hoy en día va a ser el ente rector, ¿no? Del sistema, entonces la DGA va a ir emitiendo de manera progresiva por entidades, por sectores. Vamos a comenzar primero con ministerios, luego con gobiernos regionales, empresas del Estado, gobiernos locales, en fin, ¿no? Entonces, esto no va a ser rápido todavía, pero ya está en marcha, incluso desde hace unos 2 años, la plataforma para contratos menores a 8 ITs. Ya les voy a enseñar también en las próximas sesiones, ¿no? Entonces, aquellas entidades que de manera facultativa quieren utilizar el módulo de compras menores o de contratos menores, ya lo pueden hacer también a través del SEAS, ¿sí? Pero ya sabes que si vas por esa modalidad o vas por esa metodología de compra, sí, pues puede suceder que cualquier persona participe en tu proceso y oferte menos. Bueno, es lo ideal en realidad, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos viendo eso más adelante. Vean ustedes, tenemos 8 principios nuevos que se han incorporado, ¿no? Uno de ellos es el principio de legalidad, valor por dinero, ¿no? Se le está dando bastante prioridad en realidad a hacer el análisis y la estrategia en virtud del valor por dinero. Principio de presunción de veracidad, principio de causalidad. Estos dos principios son bastante importantes también, el de veracidad, porque recuerden que durante el procedimiento de selección o durante la ejecución contractual recibimos pues declaraciones, documentos y otros que no están ajustados a la realidad, ¿no? Muchas veces los postores, por querer ser beneficiados, pues nos inventan contratos para acreditar su experiencia, nos inventan certificaciones, nos inventan cursos, capacitaciones para su personal, en fin. Es más, les cuento algo que también es relevante en esta norma, o mejor dicho, están en las bases estándar. Para acreditar la experiencia del postor, ¿sí? Con la norma anterior lo podías hacer a través de contratos y conformidad, órdenes de compra o de servicio y conformidad o constancia de prestación. Esa era una forma. Y la otra forma es con comprobantes de pago debidamente sustentados, ¿no? Esto con un reporte de cuenta, con el pago, con los abonos, ¿no? Entre otros. Pero esto era tanto contratos con el sector público o privado. Con la nueva norma, con las nuevas bases estándar, se dice que si el postor quiere acreditar su experiencia, pero entre privados, ¿no? Que es lo que muchas veces nos hacían, ¿no? Nos traían un contrato de China donde supuestamente contrataron pues con una empresa privada, decían, esta es una obra de 80 millones de soles. Igual, el Perú no es ajeno, ¿no? Nos traían un contrato, de supuestamente habían construido una fábrica, habían construido, pues, un polideportivo, ¿no? Entre privados, ¿sí? Bueno, nos traen el contrato, nos traían el acta de recepción, la liquidación, pero ustedes saben que papel aguanta todo, ¿no? Entonces, con la nueva norma, lo que se ha pauteado, lo que se ha establecido, es que si los postores quieren acreditar su experiencia entre privados, o sea, no es un contrato con el Estado, entonces van a tener que presentar tres cosas: contrato, u orden de compra o de servicio, van a tener que presentar su constancia de conformidad o constancia de prestación, y de manera obligatoria van a tener que presentar todos los comprobantes de pago que demuestra justamente, ¿no? Que se ha realizado esa prestación, ¿sí? Entonces, esto marca bastante la pauta, justamente teniendo en cuenta el principio de presunción de veracidad, porque si en el camino, ¿no? La DEC, por cierto, ya la DEC va a tener un plazo. Con la norma anterior, la DEC realizaba la fiscalización una vez que esté consentido el otorgamiento de la buena pro, pero la norma no te ponía un plazo. O sea, el OS, si quería fiscalizar, lo podría hacer a los 6 meses, al año, después del año, ¿no? Y normal. Pero con la nueva norma ya le están dando solo 10 días a la DEC después del consentimiento de la buena pro para que inicie la fiscalización. Entonces, en el marco de esta presunción de veracidad, lo que va a suceder es que si se advierte que uno de los documentos o declaraciones presentadas es falso o inexacto, la entidad va a tener la potestad de quitarles la buena pro, ¿sí? O de declarar la nulidad de ese contrato. Y asimismo, derivarlos al Tribunal de Contrataciones Públicas. Por cierto, con la norma anterior se llamaba Tribunal de Contrataciones del Estado, hoy es el Tribunal de Contrataciones Públicas. No, pero sigue teniendo sus dos líneas de intervención: ver recursos de apelación cuando el valor
Por cierto, ya no se llama ahora valor estimado, ¿eh? Con la nueva norma, ahora se llama cuantía de la contratación. Ya no hay ni valor estimado ni valor referencial, ahora se llama cuantía. Entonces, el Tribunal de Contrataciones Públicas va a conocer los recursos de apelación cuando la cuantía supere las 50 UITs. Bueno, ahí no ha cambiado en ese extremo. Si es menor, la entidad va a conocer ese recurso de apelación. Por cierto, con la norma anterior te decía que a nivel de la entidad, quien resuelve el recurso de apelación es el titular de la entidad. Claro que esta facultad podría ser delegada, ¿no? Con la nueva norma, a nivel de la entidad, quien resuelve el recurso de apelación es el AGA. ¿Han escuchado hablar ustedes del AGA? El AGA es la autoridad de gestión administrativa. ¿Sí? Es la máxima autoridad administrativa. Entonces hay muchas facultades que antes las tenía el titular que por norma ya las han sido delegadas al AGA. ¿Sí? Entonces, este es un nuevo actor del proceso de contratación pública. ¿Ya? Vayan anotando. ¿Eh? ¿Ok? Eh, Otro de los principios que les comentaba que también va a marcar bastante el tema de la responsabilidad en materia de contratación pública es el principio de causalidad. ¿Qué es lo que busca el principio de causalidad? Este principio lo que busca es responsabilizar de manera directa a aquel que ha cometido la infracción, pues. Y la infracción, como les vuelvo a repetir, se genera por acción o por omisión, o sea, por hacer o por no hacer. ¿Sí? Yo recuerdo varios casos, ¿no? Les comento uno en particular sobre aplicación de penalidades, ¿no? Entonces, el órgano de control hizo la auditoría de un procedimiento X, ¿no? Y determinó que no se habría aplicado casi medio millón de soles de penalidad. Era una obra, ¿no? Entonces, como tal, sacó su informe de control y ustedes saben que para el Ministerio Público los informes de control ya constituyen o ya son considerados como una prueba preconstituida, ¿no? O sea, como una prueba que no admite prueba en contrario, valga la redundancia, ¿no? O sea, que no cabe dudas, ¿no? Entonces, en este informe de control se decía que hay 25 trabajadores de la entidad responsables por no haber aplicado las penalidades. Y cuando tú comenzabas a ver el listado de las personas, encontrabas, claro, desde la oficina de logística, abastecimiento, encontrabas al responsable, encontrabas al que tramitaba los pagos, encontrabas al que participó en el proceso de selección. Luego, a nivel de tesorería, lo citaban al especialista de tesorería, al jefe de tesorería, al responsable de contabilidad, a dos especialistas de contabilidad, al asesor legal, a su asistente, al titular de la entidad, gerente. O sea, imagínate, habían 26 personas por no haberse aplicado penalidad. Obviamente esto, como les dije, el Ministerio Público acusó, se inició proceso penal contra todos ellos, proceso que duró, por cierto, como 6 años, y al final se determinó que solamente una persona, bueno, dos personas habían sido responsables por la no aplicación de penalidad. Y este principio de causalidad justamente lo que busca es eso, ¿no? Que no se señale, ¿no? De manera abusiva, ¿no? Que no se acuse en realidad, que no se incrimine a alguien que directamente no ha tenido que ver en el marco de una omisión o de alguna acción, pues, ¿sí? Como ustedes saben, para aplicar penalidad, ¿no? Primero, el área usuaria tiene que haber informado si es que se han cometido o no se han cometido penalidad. Y, ellos tienen que identificar y comunicar. Si es que advierten que hay penalidades, lo comunica a la DEC, ¿no? Con la nueva norma, no se olviden, el OS ahora es la DEC, la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? Entonces, la DEC ahí recién aplica la penalidad, ¿sí? Pero claro, si el área usuaria no comunica que hay penalidades, ¿por qué serían responsables los funcionarios de la DEC? Y viceversa, ¿no? Si el área usuaria comunica y la DEC no aplica penalidades, ¿por qué tendrían que ser ahí responsables los del área usuaria? Ahí los responsables son los de la DEC, ¿no? ¿Sí? O si la DEC informa que hay penalidades y tesorería no retiene esos montos, entonces ¿de quién es la culpa? ¿De la DEC? No, será solamente de tesorería, ¿no? Entonces, este principio de causalidad, por eso les venía comentando, marca en realidad una línea también de ese análisis, de ese deslinde en particular. Ya, otro principio es más como el de transparencia y facilidad de uso, ¿no? La equidad y colaboración, sostenibilidad en las contrataciones públicas y el principio de innovación, ¿no? Se implementó, por cierto, una nueva modalidad, compra pública de innovación. Tradicionalmente nos decían que para contratar un bien o un servicio, el área usuaria tenía que enviar el requerimiento y ese requerimiento tenía que ser así perfecto, pues tenía que decirte la cantidad, la calidad, el sistema de contratación, la modalidad, condiciones de la ejecución contractual, requisitos de calificación, todo, ¿no? Pero con la nueva norma ese chip ha cambiado bastante. Ahora te dicen que para poder hacer una contratación tú solamente necesitas plasmar bien las ideas y los objetivos, nada más.
compra pública de innovación, licitación o concurso público, ¿no? Con subetapas de precalificación y rondas de diálogo competitivo, ¿no? Tranquilos, no se preocupen, ya vamos a ir viendo esto más adelante. No estamos en la clase introductoria, como bien les comentaba, ¿ya? Ok, entonces, asimismo, la norma incorpora estos 5 enfoques, ¿no? El enfoque de integridad, que está asociado en particular, eh, ustedes han visto que a raíz de los casos de Odebrecht, ¿no? Entre otros, se han ido implementando mecanismos anticorrupción, mecanismos que rompan pues esta mala práctica, no solamente a nivel del sector público, sino a nivel del sector privado, porque para que se genere justamente un acto de corrupción, tiene que estar las dos manos ahí de por medio, ¿no? Entonces, a través de los pactos de integridad, que hoy en día se incluyen dentro del requerimiento y forman parte del contrato, ¿no? Entonces se busca justamente, ¿no? Que en cada una de las contrataciones se adopten mecanismos que no permitan estos actos de corrupción, ¿sí? Eso a través del enfoque de integridad. El enfoque de gestión por resultado, como ya lo hemos venido conociendo desde que se han ido gestando las normas de presupuesto, la norma de contratación anterior, lo que buscan es que las entidades del Estado en cada una de sus contrataciones le saquen el máximo provecho, pues hay que maximizar los costos, dicen, ¿no? Sabemos que muchas veces los recursos son escasos, entonces, hay que tratar de gestionar esos aspectos, ¿no? Por otro lado, el enfoque de gestión por resultado también ahora sí nos deja un poco más marcada la pauta de que las entidades del Estado no debemos comprar solo lo barato. Recuerden que lo barato a veces sale caro, como dice una frase por ahí, ¿no? Entonces, lo ideal, claro, para el Estado también lo ideal es que lo bueno te cueste barato, ¿no? ¿Sí? Sabemos que no siempre es así, lo bueno cuesta. ¿Sí? Pero bajo este enfoque, también nos dan herramientas justamente para poder decidir y determinar en qué casos podemos comprar algo que cuesta más de lo que hay en el mercado, pero justamente priorizando cuestiones como la calidad, su sostenimiento, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Tenemos también el enfoque de gestión de riesgos en la contratación pública. Está pendiente, por cierto, que la DGA emita la matriz de gestión de riesgos. Ya sabemos que a nivel de obras, por lo menos con la normativa anterior, teníamos una directiva, teníamos un formato, una matriz donde lo que se buscaba era, primero, identificar cuáles son los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de ese contrato. Luego de haber identificado los riesgos, tendría que determinarse quién asumía los riesgos, si los riesgos, ¿no? Lo asumía el contratista, lo asumía la entidad, lo asumían de manera compartida. Entonces, eso hoy en día, ese análisis, por cierto, ¿no? Que no solamente se remite a la ejecución del contrato, sino que con la nueva norma se busca que esa gestión de riesgos se haga desde el requerimiento en realidad, ¿sí? Y que se enfoquen incluso en posibilidades de frustración del procedimiento de selección. Oye, a ver, ¿tu proceso para qué es? Para la adquisición de reactivos químicos. A ver, hagamos un análisis de que el proceso concluya satisfactoriamente, de que se firme el contrato. ¿Cuántos proveedores tuvimos el año pasado? 2. ¿Cuántos se presentaron? 1. ¿Y qué pasa si ese uno no cumple? ¿No? Entonces hay que ir haciendo todo ese análisis en realidad. Luego tenemos otro enfoque como el de gobernanza en la contratación pública, que lo que busca básicamente es orientar las buenas prácticas de contratación pública, las buenas prácticas de gestión pública y una correcta dirección, ¿no? Estratégica, como bien les he venido comentando, de cada uno de nuestros requerimientos. Y por último, tenemos también el enfoque de profesionalización de la contratación pública, ¿ya? Entonces, con la nueva norma se habla mucho del comprador público. ¿Quién es el comprador público? El comprador público, en términos así muy sencillos, es el logístico, pues, ¿no? Entonces, aquel funcionario, servidor o locador de servicios, ¿no? Que trabaja en la DEC, ¿no? Logística, abastecimiento, él es el comprador público, ¿sí? Entonces, lo que dice la norma es que hoy en día, ¿no? Y les paso ahí el dato, ¿no? Con la nueva norma, para que ustedes o para que cualquier persona pueda laborar en la DEC, tiene que estar certificado por el OCE, ya sea a nivel básico, intermedio o avanzado. Claro, cualquiera que intervenga en alguna de las 3 fases del proceso de contratación pública, la secretaria de la DEC no tiene por qué estar certificado, ¿no? El representante de servicios generales, control patrimonial, no tiene por qué estar certificado, ¿sí?
pero todos los demás que participan en actuaciones preparatorias, ¿no? Participan, por ejemplo, en la gestión del cuadro multianual de necesidades, participan en la interacción en el mercado. Con la nueva norma ya no hay indagación de mercado, se llama interacción en el mercado, ¿sí? Con la nueva norma, la cuantía no se determina en la interacción en el mercado. La cuantía se determina cuando tú incluyes tu requerimiento en el cuadro multianual de necesidades. O sea, ahí ya sabes cuánto te va a costar. Eso es lo que establece la norma, ¿no? Desde el cuadro multianual ya sabes cuánto te va a costar ese bien o ese servicio. Y la interacción en el mercado, es cierto, puede permitir actualizar ese monto, pero no es el objetivo típicamente de la interacción en el mercado con la nueva norma, ¿ya? Entonces, eso también lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ¿ya? Porque esta interacción de mercado se divide incluso en dos, dice la norma. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Aquellos que participan en la determinación de la estrategia, aquellos que participan tramitando el expediente de contratación, elaboran bases, apoyan a los evaluadores. ¿Quiénes son los evaluadores? Con la nueva norma ya no hay comité de selección. Con la nueva norma se llaman evaluadores. Y los evaluadores pueden ser de tres tipos. Puede ser un oficial de compra, puede ser un comité o puede ser un jurado. ¿Sí? Entonces, para que estos compradores públicos incluso participen en el procedimiento de selección, ya sea como oficial de compra o como integrantes del comité, tienen que tener como mínimo certificación del OS nivel intermedio o avanzado. Y el responsable, el jefe de la DEC, tiene que tener certificación avanzada. ¿Ya? Entonces, lo otro que yo les venía comentando, que con la nueva norma para trabajar en la DEC, o sea, en logística o abastecimiento, como mínimo, esa persona tiene que tener título profesional como técnico o bachiller universitario. Nosotros somos conscientes que hasta hace poco hay muchas personas que trabajan en logística, abastecimiento y que no tienen ni siquiera secundaria completa, sobre todo en aquellas municipalidades, ¿no? Ustedes saben que hay cambio de gobierno, ¿no? Entonces, persona que ingresa, también ingresa con su gente, pues, ¿no? ¿Sí? Pero con la nueva norma ya eso también se va a cerrar un poco, ¿no? O sea, si quieren meter a su gente, ¿no? Logística, abastecimiento, van a tener que conseguir gente, ¿ya? Primero, que tengan título profesional de técnico, o sean bachilleres, y segundo, que estén certificados. Y si quieren meterlo en el comité, bueno, tiene que tener mínimo certificación nivel intermedio o avanzado, pues. Entonces, bajo este enfoque de profesionalización de la contratación pública, lo que busca la normativa es que no solamente a nivel del OS, sino también del SERVIR, que se establezcan ciertas políticas, ¿ya? De esta profesionalización. Ya se están gestionando incluso perfiles, ¿no? Estándar para contratar justamente a compradores públicos, ¿no? ¿Sí? Se están elaborando programas de capacitación, entre otros beneficios que también seguramente va a traer consigo, ¿no? Para los compradores públicos. Ustedes saben que la escala remunerativa también para los compradores públicos, justamente teniendo en cuenta las responsabilidades que estos tienen, también va a mejorar. Entonces, por ahí hay buenas cosas, ¿no? Que seguramente más adelante ya las vamos a ir palpando también. ¿Ok? Bien. ¿Alguna consulta, por cierto? ¿Vamos bien? Sí me dejo entender y a veces ya hablo mucho, pero bueno. Buenas noches, doctor. Hola, Amalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Usted estaba mencionando sobre los títulos, ¿no?, que debe tener tanto el personal que está laborando dentro del área de logística. Ese título tiene que ser de alguna especialidad específica o puede ser cualquier especialidad. Y si, o bachiller, ¿no? Y si la experiencia también es importante. ¿Hay un mínimo de experiencia que debe de tener este personal o no es necesario que tenga experiencia y solo el título? Perfecto, gracias Amalia por la pregunta. Normativamente, solamente se ha establecido este requisito, ¿no? Para laborar en la DEC, tienen que tener título profesional de técnico en cualquier carrera técnica, ¿sí? O bachiller universitario, también en cualquier carrera universitaria. Por lo demás, la norma no ha marcado un mínimo de experiencia ni en el sector público ni en el sector privado. Pero recuerden que para certificarse ante el OS, ahí sí, la directiva que está en camino, como la anterior que teníamos,
sí te establece ciertos requisitos, ¿no? Tanto experiencia general como experiencia específica, ¿no? Por ejemplo, con la norma anterior, si querías certificarte en nivel avanzado, experiencia mínima, ¿no? En general, 7 años y 5 años de experiencia específica. Intermedio, ¿no? Era 3 años en general, 2 específica, ¿no? Para el básico, sí, pues no te pedían experiencia, ¿no? Pero entendemos que con la nueva directiva, que ya está a puerta de salir, ¿no? Ya está bastante avanzada. Igual, se está recogiendo, pues, por ahí, no que otro cambio, pero de manera muy similar la experiencia. Pero eso ya para que te certifiques, ¿ya? No directamente para que labores en el OEC, porque igual todavía podría, perdón, en la DEC, ¿no? Porque igual podría seguir trabajando con una certificación nivel básica. Y además, recuerden que hay muchas personas que todavía se encuentran certificadas, porque la certificación era por un periodo de 2 años, entonces no tienen mayor preocupación por actualizar o por tener alguna experiencia en particular. ¿Alguna pregunta más? Vamos, con confianza. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches, Giovanna. Quería hacerle la consulta. A ver, para el caso de las áreas usuarias que forman parte de comités de selección, ¿también tendrían que tener certificación o ahí no es requisito? Gracias, Giovanna. La obligación de estar certificado es solo para los que trabajan en la DEC, en la dependencia encargada de las contrataciones y que participan en alguna de las 3 fases del proceso de contratación pública. Las áreas usuarias no tienen la obligación de certificarse. Si bien es cierto, pueden integrar bueno, antes eran comités de selección, ¿no? Ahora se llama, pueden integrar como evaluadores, ¿no? Como jurados, ¿ya? Pero no hay obligación todavía para ellos, ¿no? De manera facultativa se pueden certificar si cumplen los requisitos, sí, pero no hay una obligación. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Mm, Por acá. Ah, a ver, ¿quién está por ahí? Fernando, ¿querías comentarnos algo? Cuéntame. sí, doctor, buenas noches. Correspondiente a la certificación del nivel Mi avanzado, amor, la experiencia vino Sansón. específica, ¿Cuánto está la botella de vino? Si tienen vino Sansón. perdón, están hablando, No te escuché, la Fernando, experiencia, por favor, repítenos. Ajá. bueno, correspondiente a la certificación del nivel avanzado, eh, en los requisitos Ese. de la experiencia ¿Quién es específica, vino Sansón? ¿cuánto, A ver, un Vino cuánto tiempo está segundito. Sansón. exigiendo con la nueva ley? Fernando, Ah, ¿no? ¿Sí hay? Fernando, por favor, acabo de silenciar a todos. Activa ahora sí tu micro para hacer la consulta. Ya, a ver, doctor, vuelvo a repetir la pregunta. Correspondiente a la certificación para nivel intermedio, con la nueva ley, ¿cuánto es la experiencia específica que ahora se exige? ¿Cuántos años? Ya, gracias Fernando por la pregunta, pero como bien les comentaba, normativamente no se ha establecido la cantidad de años de experiencia, ni tampoco alguna experiencia particular. Lo único que les están exigiendo por ahora para laborar en la DEC es que que tengan título, ¿no? Profesional técnico, cualquier carrera técnica, o bachiller de cualquier carrera universitaria. Es lo único que te están estableciendo, ¿ya? Ahora, cuando ustedes se certifiquen, ¿no? A través de los niveles básicos, intermedio o avanzado, esto a nivel del OS, entonces estamos a la espera de la directiva, porque la directiva sí establece ciertos requisitos para que te certifiques de acuerdo a cada nivel, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, con la norma anterior, para que te certifiques en el nivel avanzado, te pedían 7 años de experiencia en general y 5 específicos. Para el nivel intermedio, te pedían 5 años de experiencia general y 3 específicos. Y para el básico, ahí sí no te pedían experiencia, pues, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, vamos a esperar todavía que salga la directiva para conocer con exactitud cuál es el periodo de experiencia que les van a solicitar cuando ustedes quieran certificarse. Ok, entonces seguimos.
Entonces, otra de las novedades que trae consigo la nueva Ley General de Contrataciones Públicas son los actores que intervienen en el proceso de contratación pública. Claro, con la norma anterior solamente participaban pues el OCE, ¿no? Las entidades del Estado y los proveedores, no había más. Con la nueva norma, en la medida que se está articulando Sistema Nacional de Abastecimiento Público, ¿no? Entonces tenemos acá que uno de los principales actores ahora va a ser la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Cuyas siglas son la DGA, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento. Y la DGA en realidad es el órgano rector, va a ser ahora la máxima autoridad técnico-normativa, no solamente del Sistema Nacional de Abastecimiento, sino también en materia de contrataciones del Estado, ¿no? La mayor parte de directivas ya no está saliendo del OS, está saliendo de la DGA. ¿Sí? Esto porque la norma así lo ha establecido, ¿no? Entonces, la DGA justamente va a establecer también la política en materia de contratación pública. Por otro lado, tenemos al OS. El OS ahora es el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, ¿no? Es la institución que viene reemplazando al OCE. Hace poco se publicó su nueva estructura orgánica también, ¿no? Han habido cambios significativos, ¿sí? Pero bueno, ya les comentaré eso también más adelante. Otro de los actores es la Central de Compras Públicas Perú Compras, ¿no? Entonces, el OCE es un organismo técnico especializado, la Central de Compras Públicas es un organismo técnico operativo en realidad, ¿no? Ahí no ha habido, por lo menos a nivel de Perú Compras, no han habido muchos cambios. Otro de los actores son las entidades del Estado. Yo les decía que a nivel nacional tenemos más de 3.000 entidades registradas en el REC. El REC es el registro de entidades contratantes que lo administra la dirección del SEACE, ¿no? ¿Sí? Y luego los proveedores, ¿no? ¿Quiénes son proveedores? Todos los que se escriben en el Registro Nacional de Proveedores, ¿sí? Ya sea como proveedores de bienes, servicios, consultorías y obras. Por cierto, también hace ya casi una semana y media se publicó el nuevo TUPA del OCE. Dentro de las tasas más resaltantes que podemos encontrar ahí, se encuentran aquellos vinculados a realizar los trámites en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Por ejemplo, tengo acá, a ver si lo tengo a la mano. Miren cuánto ha bajado en realidad hacer un trámite para inscribirte como proveedor de bienes y servicios. Acá. Inscripción como proveedor de servicios. Persona natural, 29 soles. Persona jurídica, 46 soles. ¿Sí? Antes te costaba como 100. Inscripción como ejecutor de obras. Persona natural, 296. Persona jurídica, 400 soles. También ha bajado. Inscripción como consultor de obras. 116 soles, persona natural, 285, persona jurídica. Aumento de capacidad máxima de contratación, 386. ¿Sí? Y luego, si quieres solicitar la elevación de cuestionamientos de pliegos, ¿no? Y las bases integradas al OS, la tasa es de 1.442. Ahí sí no ha bajado, ¿no? ¿Sí? Pero lo que ocurre es que si en el marco de una licitación pública o concurso público alguien no está de acuerdo con la absolución de la consulta o la observación o con la integración de las bases, hay un procedimiento que se llama elevación, ¿no? Elevación de cuestionamientos al pliego, de absolución de consultas, observaciones al OS, para que el OS emita un pronunciamiento, ¿no? Entonces, esa tasa, de acuerdo al nuevo tupa del OCE, cuesta 1.442 soles, ¿ya? En licitaciones y concursos abreviados no hay elevación, por cierto. ¿Sí? Seguimos. Ahora, dentro de las entidades contratantes, tenemos nuevos actores involucrados. Y como punto de partida tenemos al AGA, ¿sí? AGA, ¿ya? Ese es el AGA, Autoridad de la Gestión Administrativa. Yo les decía que el AGA, con la nueva norma, es la máxima autoridad administrativa, ¿no? Y como tal, todas las actuaciones de ese índole tienen que ser, ¿no? Dirigidas justamente por el AGA, ¿ya? Aprobación de expediente de contratación, el AGA. Aprobación de bases, el AGA. Declaración de nulidad, el AGA. ¿Sí? Ampliaciones de plazo, el AGA. Autorización de adicionales, ahí sí entra a tallar el AGA y el titular de la entidad, ¿no? Por porcentajes, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces vean que la mayor parte de las tareas o funciones en esta materia se le han trasladado al AGA. Claro, ahora queda pendiente que dentro de cada una de las entidades del Estado se determine quién es el AGA, ¿no? ¿Sí?
Ya por norma nos han dicho que en el caso de un ministerio, el AGA es la Secretaría General. En caso de un gobierno regional, es la gerencia, lo que equivale pues a una gerencia general, ¿no? En el caso de una municipalidad, el AGA es la gerencia municipal. En el caso de una empresa del Estado, es la gerencia general. En el caso de las unidades ejecutoras, como es más chiquito, el AGA es el titular de la entidad. Entonces hay que ir justamente clarificando y determinando a nivel de cada entidad quién es el AGA, hay que identificarlo justamente para el desarrollo de las funciones. Luego se crea al área técnica estratégica, ¿sí? O sea, no solamente tenemos al área usuaria, sino que tenemos al área técnica estratégica. Y esto un poquito sincerando lo que ocurre en la práctica, ¿no? Sabemos que muchas veces tenemos requerimientos que son muy sofisticados o muy especializados y al final el área que lo necesita, ¿no? No lo puede desarrollar, pues. Un ejemplo muy común. Cuando ustedes dentro de sus entidades necesitan equipos de cómputo, equipos tecnológicos, ¿no? ¿Quién elabora esos requerimientos? Lo elabora la Oficina de Tecnología de Información, la Oficina de Tecnologías, ¿no? Sí, sí. Entonces, siguiendo esa línea, lo que se busca es que a través del área técnica estratégica, no solamente se elabore el requerimiento por encargo, porque ese es el rol que le están dando al área técnica estratégica, ¿no? ¿Sí? Por encargo tú vas a realizar este requerimiento, pero no solamente elaborarlo, sino también tramitarlo. ¿Ok? ¿Qué más? A ver. Ah, se creó también la DEC. Bueno, como les dije ahí, más que todo había un cambio de denominación, lo que era el órgano encargado de las contrataciones, logística, abastecimiento, con la nueva norma se llama la DEC, ¿no? Dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? Entonces la DEC es justamente la que tiene a su cargo todo el desarrollo de las etapas de procedimiento de selección. Y por último tenemos también como otro actor involucrado a nivel de una entidad a los compradores públicos, ¿no? Ya les comenté un poquito sobre los compradores públicos, no son más que los servidores, funcionarios o los locadores que trabajan dentro de la DEC, pues, y como tal realizan todas las actuaciones preparatorias de apoyo en la fase de selección o también durante la ejecución del contrato, ¿no? Ya sea para el perfeccionamiento del contrato, para realizar algún trámite, pagos, entre otros. Con la nueva norma se han creado 5 modalidades de contratación pública eficiente. La primera de ellas son los contratos por encargo, que lo ve Perú Compras, los contratos, las compras corporativas, que lo ve Perú Compras, las compras centralizadas, ¿no? Y las compras públicas de innovación. Ah, y la quinta, por cierto, los contratos menores. ¿Ya? ¿Cuál es la novedad acá? Yo les decía con respecto a los contratos menores, que ahora se encuentran dentro del ámbito de aplicación normativa. O sea que para gestionar ahora requerimientos de contratos menores, vas a tener que elaborarlos con toda la estructura y con todos los alcances que establece el artículo 46 de la ley y 44 del reglamento. ¿Sí? Entonces, todo ese análisis también lo tienen que hacer ahora con los contratos menores. ¿Cómo se van a gestionar? Ya les comenté, ¿no? El procedimiento para gestionar los contratos menores va a ser a través de la Pladicop, pero en tanto la Pladicop todavía no ha comenzado a operar, ¿no? Entonces su implementación va a ir siendo de manera progresiva, ¿no? En la medida que se trata de un contrato menor, entonces va a ser supervisado también por el OS, ¿ya? Ahí tienen las 8 ítems para este año, 42.800. Se incorpora dentro de este régimen como una novedad también a la Pladicop. ¿Y qué es la Pladicop? Es la plataforma digital para las contrataciones públicas. Esta es una herramienta, ¿no? Que a su vez va a integrar todas las herramientas digitales que hayan en materia de contrataciones públicas. Y no solamente que se utilizan para gestionar contratos en el marco de esta ley,
sino también a través de los diversos regímenes de contratación o regímenes especiales que tenemos, ¿ya? ¿Quiénes están integrados dentro del Pladicop? Bueno, de cajón va a estar integrado el SEACE, el RNP, la ficha única del proveedor, la RENIET, la SUNAT, la SUNAR, la Policía de Investigación, el Ministerio Público, ¿no? Entre otros aplicativos también, ¿no? Que generen justamente información. Hoy ustedes saben que todos los procesos de contratación pública son digitales, están optimizados, ¿no? Y articulan justamente para brindarte la información del proveedor. A través de la ficha única del proveedor, tú puedes acceder a qué personas naturales o jurídicas conforman esa empresa, si tiene algún impedimento o no tiene algún impedimento, ¿no? Eso también porque está articulado con la declaración jurada de intereses, ¿sí? Entonces puedes ver también a través de la Pladicop cuántos contratos ha suscrito hasta la fecha, con qué entidades, qué órdenes le han emitido, por qué montos, ¿no? Entonces, todo eso tú lo vas a poder ver justamente a través de la ficha única del proveedor incorporada dentro de la Pladicop. Hay muchas de estas herramientas que por ahora están dispersas también, ¿no? Sí, están dispersas, otras están dentro del SEACE, pero lo que se busca es que toda esta información esté articulada en un solo sistema. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, seguimos entonces, ¿ya? Entonces, como parte de la elaboración del requerimiento, ya les venía comentando, lo que se busca es que se tengan pues en cuenta no solamente los criterios tradicionales con los cuales elaboramos el requerimiento, ya les venía comentando que ahora en realidad se puede hacer un requerimiento solamente con la definición de los objetivos o las finalidades de lo que se espera. Eso por un lado. Por otro lado, también se incorpora otro tipo de contrato, como son los contratos de contingencia, ¿sí? Entonces, si tú vives en una zona crítica, por ejemplo, que viven en Piura, ¿no? O los que viven en estas zonas donde constantemente, todos los años, por los diversos fenómenos que tenemos, ¿no? Se nos complican hacer contrataciones. Entonces, uno ya sabe que por las lluvias, ¿no? Pues por lo menos entre febrero, enero, febrero, marzo, ¿no? Entonces tenemos el desabastecimiento de determinados productos, ¿sí? Entonces, yo recuerdo que cuando se generó este fenómeno de Niño en Piura, ¿no? Hay muchas entidades que necesitaban agua mineral, necesitaban botas, necesitaban cisternas, ¿sí? Hay entidades, ¿no? Que pagaban 10 soles por una botella de agua mineral pequeña, 200 soles por un par de botas, ¿sí? Pero en ese momento, ¿no? Ese era el costo de mercado, pues. Con quien cotizabas, ese era el costo, nadie te daba menos. Y eso que si encontrabas el stock suficiente, ¿no? Entonces, a través de los contratos de contingencias que se han creado también en la norma, lo que se prevé es que una entidad pueda suscribir este contrato con un periodo de 3 años, ¿no? Bajo la figura de que si es que se genera el fenómeno, el proveedor me conserve el stock de esos bienes que yo necesito para paliar cualquiera de estas situaciones, pues, ¿sí? Y ahí yo voy a hacer dos pagos. Un pago porque el proveedor mantenga el stock y otro pago por el consumo justamente de los bienes que me vayan a entregar, ¿sí? Y esto aplica no solamente para los ejemplos que yo les he estado poniendo, podría ser para alimentos, podría ser para medicamentos, podrían ser para diversos, en realidad, bienes, ¿no? Que puedan necesitarse como consecuencia de este desastre natural o de este fenómeno, pues, que ocasione prácticamente perjuicios para la entidad o para la población en particular, ¿no? ¿Sí? En fin, también les comentaba que hoy en día cuando se elabora el requerimiento hay que hacer un análisis del ciclo de vida de toda la contratación. Yo conozco, por ejemplo, el caso de un estadio en Cajamarca, ¿no? El estadio es muy bonito, grande, buena infraestructura, pero lamentablemente no cuenta con agua potable. Entonces ya se imaginarán ustedes cómo riegan el estadio, bueno, salvo temporada de lluvia, ¿no? ¿Sí? Pero ya se imaginarán cómo están esos servicios higiénicos,
¿no? Entre otras cosas. Entonces, no se tuvo en cuenta, pues, todo el ciclo de vida también de la contratación para hacer la inversión de este tipo de proyecto, ¿sí? Y así como estos hay un montón. Por otro lado, la norma se busca que en cada uno de los pasos o en cada una de las acciones que se generen en el marco de un requerimiento, se tenga en cuenta, ya les decía, el valor por el dinero, ¿sí? Hay que hacer ese análisis ahí de los costos. ¿Qué más? En el caso de la elaboración de expedientes técnicos, ¿no? Lo que se está pidiendo es que se incorpore el uso de metodologías colaborativas como son la metodología BIM, ¿sí? Y como consecuencia de ello, ¿no? La ejecución de obra también tendría que ser bajo esas metodologías colaborativas. Hasta ahora, en realidad no hay ninguna experiencia. No, yo particularmente no he visto ningún expediente técnico donde se ha utilizado metodología BIM, salvo en los contratos estándar, ¿no? Entonces, en los contratos estándar sí es un requisito obligatorio, tanto para elaboración como para expediente técnico, pero directamente en materia de contrataciones del Estado, recién hay algunas entidades que están ya aplicando esta metodología, ¿no? ¿Qué más? En el caso de obras, la norma sí ha marcado bastante justamente la pauta de cómo se elabora el requerimiento y nos están pidiendo que desde la definición del requerimiento de obra se precisen aspectos vinculados a las modalidades de pago, que antes se conocían como sistemas de contratación, a los sistemas de entrega, ¿no? Antes conocidos como modalidades, ¿no? Hoy en día tenemos el sistema de entrega de solo construcción, sistema de entrega de diseño, construcción, operación y mantenimiento, ¿no? Entre otros, como los costos reembolsables también. Otro cambio también, por ejemplo, en materia de obra, es que se tiene que incorporar, ¿no? Ciertos beneficios para el contratista y para la entidad como consecuencia, por ejemplo, de la ejecución de una obra en un menor tiempo al que estaba proyectado. Entonces, ahí el reglamento ya establece una formulita para que podamos, si es que consideramos pertinente, eso no es obligatorio, ¿no? Incorporar esos beneficios en realidad para ambas partes, ¿no? Y es que lo que busca la norma es eso, ¿no? ¿Sí? Que en el marco de la ejecución de un contrato incluso se puedan distribuir los riesgos, se puedan distribuir las ganancias y las pérdidas, porque en buena cuenta, si el contratista termina esa obra en un menor tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué no pagarle tipo un horario de éxito, ¿no? O sea, ¿por qué no pagarle algo más, ¿no? Si eso también va a reducir probablemente ciertos costos, ¿no? Entonces, hay que evaluar todo eso de manera global. Otro de los aspectos importantes que trae consigo también la normativa es la determinación de la estrategia de la contratación. ¿Y qué es la estrategia de la contratación? Como requisito previo para la elaboración para la aprobación en realidad del expediente de contratación, ¿no? Entonces, la estrategia es un proceso técnico que lo que busca es hacer un análisis integral de todas las variables, de todas las situaciones que se puedan generar durante el trámite del requerimiento hasta el perfeccionamiento y ejecución del contrato, de manera pues que se logre el resultado, ¿no? Y el resultado justamente se alcanza cuando se entregan los bienes, ¿no? Se utilizan los bienes, se ejecuta el servicio, se entrega la obra, ¿no? Se dé el uso que corresponde. Entonces, hacer todo ese análisis que implica, pues, diversas cosas, como les decía, ¿no? Entonces, lo tiene que hacer hoy en día la DEC. Y hay un formato que está publicado, ¿no? La DGA lo publicó la semana pasada, y en virtud de ese formato de determinación de la estrategia de la contratación, es que tienen que determinar, primero, el tipo de procedimiento de selección que se va a contratar, ¿no? ¿Quién va a estar a cargo de ese procedimiento de selección? Un oficial de compra, un comité, un jurado, ¿sí? Y es a nivel de la estrategia que puede determinarse cuál es el perfil que debe tener ese integrante del comité o del jurado, de ser el caso, ¿no? ¿Sí? Entonces acá también evalúas cuestiones vinculadas a los reajustes, a los sistemas de entrega, a las modalidades de contratación. Como parte del requerimiento, la estrategia define también los requisitos de calificación, evalúa plazos, evalúa penalidades, entre otros aspectos, ¿no?
En el caso de obras, la estrategia de la contratación también prevé que el área usuaria haga un análisis, ¿sí? Y determine si es que se puede realizar esa obra teniendo en cuenta estos modelos estándar, ¿no? De ingeniería o de construcción de uso internacional. Como ya les venía comentando, la DGA para esto nos ha aprobado ya contratos estándar, FIDIC o NEC, ¿sí? Entonces, esto también lo tienen que evaluar en su momento. Otro dato importante, me han hecho recordar, ¿sí? Con la norma anterior, el área usuaria elaboraba el requerimiento, lo remitía al OEC, o en el marco de un procedimiento de selección, el comité de selección, cuando querían hacer modificaciones, lo devolvía al área usuaria, ¿no? El área usuaria tenía que hacer las modificaciones. Con la nueva norma, la DEC, o sea, el equivalente al OEC, puede hacer las modificaciones de oficio. O sea, no tiene que devolverlo al área usuaria para que modifique el requerimiento, ¿no? Entonces, si ellos consideran pertinente, realizan esa modificación y lo único que le van a solicitar al área usuaria es la no objeción de modificación del requerimiento, ¿sí? Esta no objeción puede constar en un formato, puede constar en un memo, un informe, la norma no lo ha establecido, por lo tanto queda de formato libre, pero la novedad es esa, ¿no? O sea, que el área usuaria, ¿no? Ya no tiene por qué hacer modificaciones al requerimiento. La DEC lo puede hacer de manera directa, solamente solicita la no objeción. Ahora, podría ser que la DEC quiera modificar algo que no satisfaga la necesidad del área usuaria, ¿no? Y en esos casos el área usuaria emite la no objeción, perdón, no, no suscribe esta no objeción y como consecuencia no se podría modificar ese alcance. ¿Ya? Entonces, esto es lo que podemos ver en el camino. Entonces, yendo ya a la fase selectiva del proceso de contratación pública, vean ustedes en la parte izquierda los procesos competitivos y en la parte derecha los no competitivos. Se llaman procesos competitivos porque obviamente lo que se busca es que haya concurrencia de ofertas, que haya pluralidad de postores, ¿no? Porque se entiende que a mayor oferta, ¿no? Tenemos pues mejores beneficios, ¿no? Los precios bajan, las condiciones de ejecución mejoran. Entonces, por eso es que se llaman procesos competitivos, ¿no? Porque lo que se busca es que haya competencia dentro de estos, ¿sí? Y dentro de estos tenemos a la licitación pública y al concurso público. Ya los conocíamos con la norma anterior, pero ahora han variado sus etapas. Sus etapas ya no son las mismas, ¿no? Hay ciertas modificaciones. Y como modalidades abreviadas de estos procesos clásicos competitivos, tenemos la licitación pública abreviada y el concurso público abreviado, ¿sí? Que prácticamente son los que reemplazan a las adjudicaciones simplificadas. Entonces, una entidad va a determinar qué tipo de procedimiento de selección competitivo utiliza, teniendo en cuenta tres requisitos. Primer requisito, el objeto de la contratación, es decir, si se trata de un bien, servicio, consultoría o una obra. En el caso de las licitaciones, ¿no? Teniendo en cuenta el elemento objeto, entonces podemos decir que se utiliza las licitaciones para bienes y para obras. Y concursos públicos por el objeto se utiliza para poder convocar procesos de servicios en general, consultoría general o consultoría de obras. Segundo requisito para determinar el tipo de procedimiento de selección, la cuantía. Ya no hay valor estimado ni valor referencial, ahora hay la cuantía. Entonces, si la cuantía, en el caso de los bienes y servicios, no supera los 485,000 soles, se podrá convocar una licitación pública abreviada o concurso público abreviado, dependiendo del objeto. Pero si supera los 485,000 soles y es un bien, se tiene que convocar una licitación pública. En el caso de obras, la cuantía es de 5 millones. Menor a 5 millones, licitación pública abreviada. Mayor de 5 millones, esa obra será a través de una licitación pública, ¿no? Y las etapas, como bien les venía comentando, varían. Entonces tenemos dos requisitos, ¿ah? El objeto, la cuantía, y el tercer requisito es las condiciones para el uso del proceso competitivo. Y ahí justamente entran a tallar las modalidades diferenciadas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este tercer requisito por las condiciones de su uso, ¿qué ocurre si nuestra necesidad, nuestro requerimiento está contenido en una ficha técnica? Está contenida en el listado de bienes y servicios comunes. Entonces, el tipo de procedimiento de selección que yo voy a convocar es una subasta inversa electrónica.
¿ya? ¿Qué ocurre si ese bien o ese servicio es de disponibilidad inmediata? Es fácil de obtener, ¿sí? ¿Qué ocurre? Entonces voy a inclinarme por el procedimiento de comparación de precios. Y asimismo podemos aplicar compra pública de innovación, teniendo en cuenta ciertas particularidades, ciertos requisitos, entre otros. ¿Ya? Luego les decía que en la columna derecha tenemos también, ¿no?, el listado de procedimientos de selección no competitivos. ¿Qué implica no competitivos? Obviamente que no hay competencia, van a ser procesos o contrataciones por invitación, ¿sí? Antes de que me olvide, en los procedimientos competitivos, por ejemplo, existe la etapa del registro de participantes. Con la nueva norma, es posible que esa etapa del registro de participantes sea a través de una lista abierta, una lista cerrada, ¿no? O una lista abierta con invitación. Si el proceso se convoca con lista abierta, podría participar cualquiera, natural, jurídica, nacional o internacional. Si la lista es con invitación, ¿no?, se va a privilegiar aquellos a los cuales la entidad realiza la invitación. Y si la lista de registro de participantes es cerrada, entonces solo puede participar, ¿no?, aquel al que la entidad le haya cursado también esa invitación, ¿sí? Entonces, los procesos competitivos, licitación y concurso, por lo general son de lista abierta, y los procesos no competitivos, por lo general, su registro de participantes y presentación de ofertas es cerrado, ¿sí? Va a participar solo aquel que recibió la invitación, ¿ya? Entonces, pero en términos no tan confusos, los procesos no competitivos son lo que se conocían con la norma anterior como contrataciones directas o como exoneraciones, ¿ya? ¿Sí? Y estas contrataciones se pueden realizar entre entidades por situaciones de emergencia, cuando hay un desabastecimiento inminente, cuando en el mercado solo hay un proveedor que puede atender esa necesidad, servicios personalísimos, servicios de publicidad, para bienes o servicios de actividades de investigación o desarrollo e innovación, para casos de arrendamiento de inmuebles, ¿no? Muchas entidades alquilan sus locales, ¿no? Entonces también igual se hace por proceso no competitivo, para servicios especializados de defensa de funcionarios, para asesoría legal, técnica de defensa de entidades del Estado en procesos arbitrales o judiciales, ¿qué más? Entre otros que también establece la norma, ¿ya? Entonces ahí tenemos justamente esos dos extremos de los procesos de selección. Vamos, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctor, Hola, una Fernando, pregunta. adelante. Sí. Dentro de los procedimientos competitivos, ¿también va incluido las contrataciones menores a 8 ITs con esta normativa? Ya, gracias Fernando por la pregunta. Los contratos menores 8 ITs son modalidades especiales, ¿no? No está directamente en la clasificación de procesos competitivos porque la norma les ha, digamos, los ha incorporado como un régimen particular, ¿no? Entonces está incorporado como modalidades de contratación pública eficiente y por lo tanto su desarrollo no es conforme a las etapas, porque estos procesos competitivos tienen ya etapas estandarizadas o etapas preestablecidas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las etapas de una licitación pública? ¿No? Inicias con la convocatoria, momento en el que se publica solamente las bases. Por cierto, esa es otra diferencia con la norma anterior, ¿no? Con la norma anterior, tú tenías que publicar las bases y el resumen ejecutivo. Con la nueva norma ya no, ¿sí? Solo publicas las bases. Al día siguiente de haberse convocado, inicia la etapa del registro de participantes. Ahí les comenté, ¿no? Lista abierta con invitación o lista cerrada. Al día siguiente también de la convocatoria, inicia la etapa para formular consultas y observaciones, cuyo plazo se ha reducido, por cierto. Con la norma anterior eran 10 días para formular ya sea consultas o observaciones. Con la nueva norma solo son 7 días. Luego viene, bueno, por cierto, con la nueva norma no se llama exactamente etapa de consultas o observaciones, se llama etapa de cuestionamientos.
Y dentro de esta etapa de cuestionamientos, puedes realizar consultas, observaciones, y si es una licitación pública y concurso público, ¿no? Como parte de la integración, puedes solicitar la elevación al OCE. Luego de eso, según la descripción de la norma, viene la etapa de evaluación de ofertas. Ya no aparece ese nombre llamado presentación de ofertas, ya no aparece como tal, pero se entiende que se encuentra implícito dentro de la etapa de la evaluación la presentación de ofertas, ¿no? Que por cierto sigue siendo virtual, todas las etapas del procedimiento de selección siguen siendo virtual a través del CAC de la Pladicop, ¿ya? Ha cambiado también la metodología de la evaluación. Hay procedimientos que pueden tener la etapa previa, que es precalificación. Y dentro de esta etapa previa, ¿no? Pueden haber rondas de negociación o rondas de diálogo competitivo. Asimismo, dentro de la evaluación, con la norma anterior, tú primero verificabas requisitos de admisión, luego asignabas puntajes, ¿no? Con los factores de evaluación, y solamente en el caso de bienes y servicios, el que quedaba primero y segundo, tú calificabas tu oferta. En el caso de obras, hasta el cuarto puesto calificabas las ofertas. Con la nueva norma, esa regla desapareció. Es más, se ha invertido. O sea, hemos vuelto, por decirlo así, al sistema anterior. ¿Por qué? Recibes ofertas, primero, requisitos de admisión. ¿Qué verificas en requisitos de admisión? Básicamente declaraciones juradas, ¿no? Son puros formatos, ¿sí? El anexo 1, el 2, el 3, el 4, 5, el 6, la oferta económica, son puros formatos, básicamente. Entonces, luego que has verificado requisitos de admisión, ahí viene la variación. Comienzas a verificar requisitos de calificación de toditos. Ya no del primero, el segundo, ya no. Ahora aplicas requisitos de calificación para todas las ofertas, ¿sí? Esto obviamente nos va a demorar más, ¿no? Cuando calificamos al primero al segundo, más rápido, ¿no? En el caso de obras, hasta el cuarto. Pero con la nueva norma ya no. Ahora tienes que calificar, o sea, tienes que revisar prácticamente toda la oferta. Una vez que están calificados, recién aplica los factores de evaluación y determinas el orden de prelación, primero, segundo, tercero, dependiendo del puntaje que hayan obtenido, ¿no? Si el primero tiene 100 puntos, buena, pero pues, ¿no? Y así sucesivamente es la línea de evaluación, ¿ya? Pero en el caso de los contratos menores no hay plazos específicos, ¿no? Por eso es que son una modalidad especial en realidad, ¿no? Y que por ahora también se han incorporado en la norma para ver cómo funciona, ¿no? Y se han incorporado porque se dicen que esos contratos menores a 8 ITs deberían llamarse contratos a dedo porque ya estaban dirigidos, pues, ¿no? Entonces la nueva norma lo que busca también es difusión, publicidad, transparencia de los contratos menores. Y por eso abre la posibilidad a través del CAC de la Pladicop de que pueda participar cualquiera, ¿no? Pero vamos a ver en la práctica también si es que esto resulta operativo, si resulta práctico y si es lo más conveniente para ese tipo de contratos. ¿Ya? Vamos, ¿alguna pregunta más? Doctor, gracias. Profesor, ¿y los NEC en dónde estarían ubicados? ¿Qué tipo son? Estas modalidades de contratos estándar, como yo les comentaba, primero tienen que ser determinados dentro del requerimiento y dentro de la estrategia de la contratación. Si como parte de eso se determina que es una modalidad eficiente para la entidad, ¿no? Entonces, lo más seguro es que también por su cuantía los contratos NEC van a superar estos montos que hemos venido comentando y dependiendo, porque esos contratos no solamente se utilizan para obras, ¿no? También se pueden utilizar para bienes o para servicios. Entonces, lo más seguro es que se contraten a través de licitación o concurso público, ¿no? Pero bajo esas reglas, ¿no? De los contratos estándar. O sea, mejor dicho, esos contratos estándar los vamos a ver, pero prácticamente en la ejecución, o sea, en la parte de ejecución contractual, en la parte de procedimiento de selección, vamos a seguir prácticamente el mismo camino, ¿no? Ya la ejecución del contrato sí varía totalmente, ¿no? Porque no se va a realizar de acuerdo al capítulo de ejecución contractual que tenemos en nuestro reglamento, sino se va a regir de acuerdo a las cláusulas y a los alcances o detalles técnicos que establece cada contrato modal. Ya no se preocupen, tenemos una sesión específicamente donde vamos a revisar ahí cuáles son los contratos estándar que nos ha aplicado, nos ha aprobado la DGA, cuál es su contenido, sus disposiciones, algunas reglas en específicas.
Lo vamos a ver, no se preocupen. Hoy estamos en nuestra clase introductoria. Tampoco quiero marearlos mucho, pero son conscientes que han habido un montón de cambios. Miren, recién estamos en fase selectiva y hemos solo dado así pinceladas de los cambios más relevantes, pero operativamente hay muchos más cambios. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, en la fase de ejecución contractual, ¿no? Se ha establecido alguna modificación con respecto a los plazos. Una vez que la buena pro queda consentida y administrativamente firme, ¿no? Con la norma anterior, los postores adjudicados tenían 8 días para presentar sus documentos para la firma del contrato. La entidad tenía 2 días para revisar y firmar el contrato, o si hay observaciones, en esos 2 días notificaba las observaciones y habían 4 días más para subsanar las observaciones. Con la nueva norma, los plazos han cambiado, ¿no? Inicialmente, si es que se va a presentar garantía de fiel cumplimiento, el plazo sigue siendo 8, ¿sí? Si no se va a presentar garantía de fiel cumplimiento, el plazo para que el postor presente sus documentos para la firma del contrato se reducen a 5. Luego, la DEC tiene 3 días para revisar esos documentos y comunicar si hay observaciones o suscribir el contrato, ¿sí? 3 días para eso. Hay 4 días para subsanar. Pero asimismo, la norma dice que si es que el postor adjudicado ha iniciado su trámite para la garantía de fiel cumplimiento, puede solicitar de manera excepcional 4 días más. ¿Sí? Eso también es una novedad en la norma, ¿no? O sea, adicional al plazo que normalmente le dábamos, muchas veces los contratos se caían así, ¿no? Porque no traían su garantía de manera oportuna, sabemos que esto toma su tiempo, toma sus plazos a veces. Entonces, pero como no había otra posibilidad o no había la posibilidad de darle más plazo, entonces ya no subsanaban, pues. La norma ha cambiado ese extremo y permite que ahora se pueda subsanar. Entonces, una vez que presentan los documentos, 3 días más para que se puedan revisar y formalizar el contrato. Otro cambio con la norma en ejecución contractual. Si el postor adjudicado no firma el contrato, y no firma el contrato porque a veces no presenta todos sus documentos de manera correcta, pese a que lo observamos, no subsana de manera correcta, entonces pierde automáticamente la buena pro y la norma te decía que llamemos al segundo, ¿no? Si el segundo no firma, se declara desierto. Eso era con la norma anterior. Con la nueva norma, si el primero no firma, llamas al segundo. Si el segundo no firma, llamas al tercero, llamas al cuarto, llamas a todos los que estén presentes. ¿Sí? Entonces son datos que esperemos en la práctica nos ayuden a lograr el objetivo que era justamente perfeccionar el contrato y ejecutar el contrato, ¿no? Como yo muchas veces les pregunto, ¿no? Cuando se declara la nulidad de un contrato, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo en el PPT, ¿no? Cuando se declara la nulidad de un contrato, se resuelve un contrato, ¿quién es el perjudicado? ¿La entidad en realidad? A ver, si es que se convocó un proceso para la ejecución para la construcción de un hospital, un colegio, una carretera, y por documentos falsos se tiene que declarar la nulidad, ¿quién se perjudica? ¿La entidad? ¿El Estado? Claro, de cierta parte, ¿no? De cierta manera, pero el perjudicado directo es el beneficiario, la población, el ciudadano, aquellos que necesitaban, ¿no? Acudir a ese hospital, al centro médico, ellos son los perjudicados. Los que necesitaban ir a un centro de estudios, ¿no? A un colegio, ellos son los perjudicados. Los que necesitaban la transitabilidad, unir vías, ¿no? Los que necesitaban esa carretera, ellos son los perjudicados. Entonces ahí la norma también nos está dando algunas pautas para poder hacer este análisis de qué es lo más conveniente, ¿no? ¿Sí? Vamos por nulidad o por análisis costo-beneficio, continuamos, entonces vamos a ver aspectos como esos, ¿ya? Después ya esto, dentro de las demás novedades en la ley, hay algunas precisiones con respecto a la profesionalización de los compradores públicos, que como ya les venía comentando, la deje ahí servir, van a ir de manera progresiva implementando algunas medidas, ¿ya? Otro dato, por ejemplo, acá relevante, es que con la nueva norma
se les va a otorgar un beneficio económico a todos los que participen como evaluadores. Los evaluadores son el equivalente al comité de selección. Claro, hay muchos que han aplaudido esto, pero vamos a ver en la práctica cómo se manejan. Somos conscientes que cuando te designan como comité de selección hay responsabilidad, hay más trabajo, tienes que estar ahí más pendiente de esas cosas, ¿no? Entonces, con la nueva norma ya se ha establecido de que aquellos que integran el comité o participan como oficial de compra o como jurados van a tener un beneficio económico, ¿no? Y al final del año, este no puede ser de las 4 remuneraciones, dice la norma, ¿no? Vamos a ver cómo también se maneja eso y si es lo más adecuado, ¿no? Inicialmente se creía que los incentivos iban a ser para días de descanso o para cuestiones académicas, pero no. La norma al final salió estableciendo un beneficio económico para los que integren los comités de selección, ahora llamado evaluadores. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo pinta por ahí. Entonces, ahí está justamente lo que veníamos comentando. Se habla también en la nueva norma del mecanismo valorativo de reputación de los proveedores. A los proveedores el RNP les va a asignar 4 categorías, A, B, C, D. A la categoría A, B, C, dentro de los factores de evaluación, se les va a asignar cierto puntaje. Por ejemplo, si presentan una determinada cantidad de contratos que hayan sido ejecutados antes de tiempo, que hayan sido ejecutados sin penalidad, ¿no? Que no les hayan resuelto el contrato, no les hayan declarado la nulidad. Entonces van a establecer, hay ciertos factores de evaluación donde las entidades del Estado pueden incorporarlos justamente para un poco desagregar o ir eligiendo a proveedores, ¿no? Que tienen una buena reputación, un buen récord de cumplimiento durante la ejecución del contrato, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno, se acabaron los PPTs. ¿Cómo estamos? Son exactamente las 9:30. No obstante, yo me quedo todavía unos minutos, ¿eh? Me quedo todavía unos minutos con ustedes para ver si tienen alguna consulta sobre esta primera sesión en realidad, donde hemos querido presentarles básicamente de manera introductoria los principales cambios que se han generado con esta norma. Y ya desde la próxima semana seguimos retomando también el tema del Sistema Nacional de Abastecimiento, vinculado con la Ley 32069, que regula todo este nuevo marco, ¿no? Normativo en materia de contrataciones del Estado. Vamos, me quedo con ustedes todavía unos minutos más si tienen alguna consulta. Doctor, una consulta, disculpe, Por sobre supuesto. los evaluadores, ¿quiénes van a formar, antes que era el comité formaba parte del área usuario, ¿no? Ahora los evaluadores también va a ser uno de los integrantes del área usuaria o solo los que forman parte del área de logística. Esa Perfecto. parte, Gracias por la No pregunta, Amalia. necesariamente. Los evaluadores pueden ser de 3 tipos, ¿no? El oficial de compra. El oficial de compra es un comprador público, o sea, es un logístico, ¿no? ¿Qué más? Puede haber un comité. Comité es integrado igual por 3 integrantes, de los cuales uno puede ser comprador público, o sea, representante de la DEC, ¿no? Y otro puede ser un experto. El experto puede ser del área usuaria, ¿no? O puede ser un experto independiente, ¿sí? Y el jurado va a estar integrado por mínimo 3 y máximo 5 expertos. Y esos expertos pueden ser de la entidad, puede ser de otra entidad cooperante, o puede ser un experto independiente, ¿no? Que incluso ahora se ha incorporado el concurso público para la contratación de gerentes de proyecto y para expertos independientes, ¿no? Eso lo vamos a ver también más adelante. ¿A qué se refiere con expertos? La última parte, Claro, expertos. cuando la entidad no cuenta con profesionales con conocimiento técnico para conducir los procedimientos de selección, se contrata un experto independiente. A eso se refiere. Una consulta más. Internamente cada entidad tiene que tener o contar con un lineamiento sobre los evaluadores, algo adicional o solo en general. Ah, por cierto, el perfil de los evaluadores lo van a diseñar dentro de la estrategia de contratación. O sea, la DEC va a definir ese alcance. Disculpe, doctor, buenas Claro, noches. Una consulta. Mire, si hay un contrato vigente, no vigente, combustible, más o menos el plazo
es de 730 días, o sea, 2 años, o hasta que se acabe el monto. Es un ejemplo de un contrato de combustible. Si son 730 días, serían 2 años. Pero llevamos más de 3 años y aún tenemos como saldo una cantidad aproximada de 4,000 galones. ¿Se le puede dar por finalizado ese contrato y hacer uno nuevo? ¿O hay que respetar que se acabe cualquiera de dos? Porque en el contrato no especifica lo que ocurra primero. Normalmente los contratos de combustible se celebran bajo la modalidad de precios unitarios, ¿no? Entonces, bajo ese alcance, ni siquiera hay la necesidad de agotar una reducción. Se sabe que la reducción es por un 25 nada más del monto del contrato, ¿no? Pero en el caso de contratos de combustibles, no. Si la entidad considera que en el marco de esas condiciones su necesidad se encuentra agotada, ¿no? No tiene la necesidad de esperar que se agote el monto total, ¿no? Es más, al vencimiento del plazo ya podrían comunicar la necesidad de repente, ¿no? De resolver ese contrato. Si fuese por suma alzada, ahí sí, pues las cosas cambian. Por suma alzada, de manera antojadiza, tú no puedes reducir prestaciones, ¿no? Máximo 25%. O buscar por ahí, pues, una cláusula de resolución, ¿no? Pero habría que evaluar de manera muy específica ya ese tema, ¿no? Lo que pasa que algunos vehículos, por ejemplo, fueron de uso ProNavi, fueron devueltos. Se le avisó a la entidad que esos vehículos ya no se iban a abastecer, pero sin embargo el contrato sigue con la misma cantidad. Es por eso que sobran una cierta cantidad considerable de combustible, pero bueno, seguimos con el contrato. Es más, ya se hizo la convocatoria del nuevo contrato, ya hay un postor, un ganador, pero estamos viendo cómo se va a trabajar ese tema. Claro, pero ¿y el plazo? ¿Hasta cuándo está el plazo de vigencia de ese contrato? Ese contrato inició en el 2022, ¿Y cuál era el en plazo de abril, ejecución? 730 días o hasta agotar el monto. Ya, pero bueno, yo creo que ahí tendrían que darle la forma de una resolución de contrato, ¿no? Habría que ver ahí nada más las contingencias, los escenarios, la variación de condiciones, entre otras cosas, porque imagino que ha variado ciertas condiciones por las cuales ustedes no quieren seguir ejecutando el contrato, ¿no? Por eso es que han sacado otro proceso. Sí, justamente por eso, porque esa entidad ya no está laborando en la provincia, sin embargo está Ajá, tercerizando y bueno, claro, entiendo, ellos también creo que por su parte lo quieren finalizar antes de tiempo. claro. La única forma en realidad es evaluar por ahí una cláusula resolutoria nada más, ¿ah? Si es que no hay otras condiciones que ustedes comentan, ¿no? Porque ese escenario que han puesto es plazo o monto. Claro, el monto por ahí, aunque habría que ver cómo está, porque si me dices que es plazo o monto, por el plazo en realidad ya se debería haber extinguido esa relación, ¿no? Listo, doctor. Gracias. Gracias a ti, José. Ahí les dejo de repente mi correo también. Si tienen alguna duda en particular, José, si tienes mayores datos, a ver, me los envías y los analizamos, ¿no? Ahí lo voy a poner en el chat. Ok, entonces si no hay más consultas, de antemano agradecemos su participación, su permanencia. Ojalá que en la próxima sesión puedan formular o participar un poquito más en las consultas o en otras cosas, ¿no? Para ir enriqueciendo un poquito más esta clase. Entonces, yo aprovecho, como todas las clases, para pedirles a aquellos que tengan sus cámaras encendidas, que las prendan para conocerlos, ¿no? Y tomarnos una fotografía de inicio. Solo aquellos que estén en condiciones de activar su cámara, por ese caso. Ah, yo veo a Giovanna por ahí, veo a Adrián, veo a Javier. Hay muchos de ustedes seguro que todavía están en la oficina. Veo a Renzo, veo a Roosevelt, Jonathan, Roxana, veo a José también, a Yamilé, Angie, Walter, Saraí,
Qué bien, qué alegría conocerlos. No, porque si no, a lo largo de sesión solamente yo he estado ahí presente. Veo a Delmer, Antonio, Marley, Jonathan también, que está en la oficina. Jonathan, ¿está trabajando todavía? ¿No? Todavía estamos trabajando, mire, hay muchos que estamos ahí, pero bueno, es parte del negocio, ¿no? Sí. Hoy en día, créanme que la información vale muchísimo si uno está capacitado, uno está empoderado, pues, ¿no? Hoy en día eso es lo que vende y pues como tal, si queremos marcar la pauta, queremos estar mejor, tenemos que seguir actualizándonos, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a tomar la fotito. Listo, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. ¿Ya? Un fuerte abrazo, buenas noches. Gracias. Buenas noches, profesor. Gracias, Edu. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.